sino como un preámbulo a lo que queremos brindar. Y es que este tema de contratos inmobiliarios contratos en la intermediación inmobiliaria. Son muy importantes en lo que va de nuestro trabajo. Cada uno de nosotros, como agentes inmobiliarios, sabemos que debemos conocer, ¿no?, cómo leer, interpretar, elaborar un contrato de intermediación o un contrato con nuestros clientes, o inclusive saber interpretar, leer una minuta. Está claro que nosotros no estamos llamados a hacerlo o por nuestra cuenta tener que escribirlo. Eso es para los especializados, como son los abogados. Cada tema, cada asunto debe estar relacionado con el profesional del campo. Pero nosotros, como agentes inmobiliarios, estamos en la capacidad y para eso nos preparamos para saber de lo que se trata y tener conocimiento. Bueno, eso se lo vamos a dejar al doctor Castillo, que es el especialista. Yo quiero hablarles un poquito más de lo que es la institución. La institución, la Cámara de Agentes Inmobiliarios registrada en Perú, que nace con esta visión, con esta filosofía, con este concepto de capacitar, de formar, de hacer que los agentes inmobiliarios que ya tienen un registro estén siempre en una capacitación constante. Esa es la principal preocupación que nosotros como institución tenemos y queremos brindar a los agentes inmobiliarios. Es por eso que hemos buscado siempre que dictar cursos, charlas, seminarios, talleres para la formación y capacitación de los agentes inmobiliarios. Mejor aún, en este convenio que tenemos con la Universidad San Martín de Porres para el dictado del curso de especialización, nos conlleva a que la responsabilidad nuestra como institución sea aún más grande. Sabemos que las instituciones gremiales no solamente están para dictar cursos, también estamos apoyando a los agentes inmobiliarios, a nuestros colegas, tanto afiliados a la institución como los que no están. Los apoyamos en el sentido de que pues, tenemos lazos o conversaciones con las autoridades competentes para lograr beneficios para la institución, tanto para los agremiados, afiliados, como también para los agentes inmobiliarios que no pertenecen a la institución. Uno de los puntos importantes y que quiero hacer mención es que el año pasado, junto con la institución ASPAI, CAIR y ASPAI se unieron para elaborar un documento muy importante que rige y que está reconocido por el Ministerio de Vivienda, cuál es el Código Único de Ética de los Agentes Inmobiliarios. Quiero hacer mención a este documento porque es un documento elaborado a través de los años. Puedo decir que 2 o 3 años de reuniones periódicas con colegas de ASPAI, colegas de CAIR, que nos juntamos para tratar de ver la problemática de la ética dentro del rubro, dentro del gremio. Y es un problema bastante álgido porque en realidad han habido situaciones y casos en los que hemos tenido problemas entre colegas. Y ahí es donde nace la idea de formar un solo código único. Sé que cada quien puede instituir su código único, su código de ética, o como quiera llamarlo. Eso es cierto. Pero partamos desde un punto primordial, un punto principal, que es la ética. Y la ética en realidad es inherente a la persona humana, a la forma de ser, a cómo nosotros somos educados, a cómo nosotros debemos llevarnos en la vida diaria. Entonces, en base a ese concepto, es que profesionales tanto de CAIR como de ASPAI lograron elaborar este documento. Y sin ánimo de querer tener la primicia o ser los únicos o ser los llamados a, queremos decir que este documento, y les pediría que ustedes lo tengan a la mano porque lo pueden bajar del Ministerio de Vivienda, lo pueden bajar de la página web de CAIR o lo pueden bajar de la página web de ASPAI, ¿no? El Código Único de Ética está pensado en función de los agentes inmobiliarios, por los agentes inmobiliarios y para los agentes inmobiliarios. Entonces, explico esto porque para nosotros es importante que como agentes inmobiliarios sepamos que hay un documento que ha sido elaborado y que es reconocido por el Ministerio de Vivienda
como un documento único para que el agente inmobiliario pueda trabajar en base a. Es importante también destacar que se vienen cambios importantes, ¿no? Y como agentes inmobiliarios debemos estar preparados para ello. Es por eso que nosotros como institución queremos estar siempre teniendo o tratando de tener el liderazgo en los cambios que se puedan dar, tanto en la ley como en las condiciones en las que trabaja el agente inmobiliario. Por eso que los invitamos a ustedes, estimados amigos, y si hay colegas registrados que nos estén mirando, a que participen de estos eventos. Periódicamente, la Cámara de Agentes Inmobiliarios va a venir y viene realizando este tipo de charlas, seminarios o talleres para que sea de beneficio de todos ustedes. En este caso es completamente gratuito y quisiera que ustedes que están participando puedan sacar el mayor provecho de esta intervención y agradecer la participación del doctor Josué Castillo, ¿no?, en este seminario, y que con mucho gusto él se está presentando para poder brindarles y en base a la experiencia que él tiene, ¿no?, transmitir a ustedes este tipo de conceptos y de ayuda que nosotros como agentes inmobiliarios muchas veces necesitamos, ¿no? A las personas que no están registradas o que no son agentes inmobiliarios, los invitamos cordialmente a que tomen el curso de especialización del agente inmobiliario, que en base a la ley 29080 y su reglamento, dispone que se dicte con una malla curricular de 240 horas. Nosotros, como les dije al inicio, tenemos el convenio con la Universidad San Martín de Porres y que con el staff de profesores que tenemos, que todos ellos son agentes inmobiliarios registrados, y no solamente profesionales en su ramo, sino profesionales también en el campo de la intermediación, activos agentes inmobiliarios, tienen el conocimiento y la casuística plena como para poder desarrollar los cursos y brindar esa experiencia que todos ellos tienen. Entonces, los invitamos a ustedes a que llamen a los teléfonos que posteriormente se les va a brindar y si no han tomado todavía el curso, pues participen de él y se inscriban. Estaremos iniciando las clases el próximo 18 de octubre, tanto en la mañana como en la noche. Tenemos nuestras aulas en Miraflores o San Isidro, en uno de esos dos locales que a la hora de vida se les va a informar. Nuevamente quiero agradecer la participación de todos ustedes y darles la bienvenida a este seminario. Muchísimas gracias. Ya estamos aquí. Ha habido un cambio en el equipo así instantáneo. Agradezco al señor Jorge Chávez, presidente de la Cámara de Agentes Inmobiliarios Registrados del Perú, por haberme dado la oportunidad de estar aquí frente a ustedes y a toda la institución. Ya hemos dictado este curso antes, es un curso muy interesante, un curso de especialización para el agente inmobiliario que, como acaba de decir el señor Chávez, es importante que puedan llevarlo para obtener el registro, la acreditación ante el Ministerio de Vivienda y de esa manera desempeñar esta actividad de intermediación inmobiliaria, llamada también corretaje, de una manera formal y, sobre todo, con los principios, con la capacitación necesaria, tanto en los aspectos de marketing inmobiliario, de tributación, tanto en los aspectos de tasaciones y qué sé yo, y en el módulo que compete aquí al profesor frente a ustedes, los aspectos legales. Bueno, como ya les dijeron, como ya saben, mi nombre es Josué Castillo Seminario, soy abogado de profesión, tengo ya algunos años de experiencia asesorando al sector inmobiliario, agentes inmobiliarios y dictando cursos, seminarios como este. Vamos a hacer un esfuerzo por condensar o resumir un poquito en esta hora y media aproximadamente que tenemos de charla con ustedes para
condensar de alguna manera los conocimientos que impartimos durante las horas de clase en el curso del agente inmobiliario, en el módulo de aspectos legales, ¿no? Este módulo de aspectos legales empieza por un análisis de la ley 29080 y su reglamento, ley de creación del agente inmobiliario y de todo el marco legal conexo, leyes que tienen que ver con la actividad inmobiliaria. Luego pasamos a derecho civil inmobiliario, tenemos derecho patrimonial, entran conceptos de derecho registral, vamos a analizar todo lo que es registros públicos, vamos a analizar, importante para el agente inmobiliario, por ejemplo, conocer y diagnosticar la situación jurídica de un inmueble. Si el inmueble está saneado, como normalmente decimos, ¿no? Que está actualizada la titulación, la titularidad, que los vendedores de un inmueble realmente sean quienes figuran en un registro, las personas con quienes estamos hablando, y que la documentación esté en orden. Entonces todo esto, un poquito largo para tratar de resumirlo, se estudia en estos módulos, ¿no? En este módulo y en estos cursos, en estos capítulos. También se va a ver un poco de derecho penal, respecto a algunas responsabilidades que tiene que ver el agente inmobiliario, y termina con licenciamiento urbano, en el que veremos un poco, no solo el aspecto del aspecto constructivo, de las licencias, del urbanismo, construcción, sino también entraremos un poco a la otra actividad del agente inmobiliario, que es la administración de edificios y condominios, por la sencilla razón de que la ley que regula el licenciamiento urbano es la ley que también crea el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, la ley 2157, la ley de regularización de edificaciones y de creación del régimen de propiedad exclusiva y propiedad común. 27157, ahí está. Esos los números se cruzan. Bueno, entonces vamos a comenzar viendo algunas diapositivas. Entiendo que ustedes tienen acceso ahí por la pantalla a ver la diapositiva, y yo con este aparatito voy a ir avanzando, ¿no? Entonces tenemos, bueno, el título de esta exposición es Los contratos inmobiliarios en el derecho civil patrimonial. Lo que pasa es que en el módulo de aspectos legales hay un capítulo que se llama Derecho Civil Patrimonial, y la parte más importante, la parte medular, es esta, los contratos. Entonces vamos a ver, vamos a darle clic con esto. Ya. Empecemos por examinar algunos fundamentos y aspectos generales de los contratos. ¿Qué cosa es un contrato? Para empezar, el contrato es el acuerdo de dos o más partes, dice, esto es un concepto extraído del Código Civil, para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial. Bueno, la verdad es que durante la vida cotidiana nosotros estamos contratando constantemente. Cada vez que nos ponemos de acuerdo en algo, qué sé yo, tomamos un taxi, le decimos, señor, hasta tal sitio, tanto, ¿no? ¿Qué tal tanto? Bien, llegamos a un acuerdo. Subimos, nos brindan un servicio y pagamos una contraprestación. Siempre hay un equilibrio entre dos contraprestaciones, ¿no? En un acuerdo de voluntades crea una relación jurídica de naturaleza patrimonial porque hay un pago de por medio y se brinda por un lado un servicio, por otro lado se paga por él, ¿no? La contraprestación económica. Eso es un ejemplo tan sencillo y tan cotidiano, ¿no? Compramos un caramelo, igual. Contratamos constantemente. Naturalmente, no nos vamos a ocupar de esos contratos en este módulo, en esta ocasión, porque son pues contratos verbales, contratos ocasionales. Y vamos a hablar de los contratos inmobiliarios que sí se rigen por ciertas reglas importantes, ¿no? Pero la idea, la noción del contrato es que es un acuerdo de voluntades, un acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica de naturaleza. Perfección de los contratos se perfeccionan por el consentimiento. Cuando el contrato firman este consentimiento. Excepto, bueno, aquellos que además deben observar la forma señalada por la ley bajo sanción de nulidad. Hay algunos contratos, no necesariamente los que vamos a estudiar, que si no adoptan determinada forma, pues son nulos o ineficaces. Pongo un ejemplo, la hipoteca. Un contrato de hipoteca que se celebra de una manera privada, pues no va a tener mayor relevancia porque no va a poder inscribirse en los registros públicos y no va a poder ejecutarse. En cambio, una compraventa realizada de manera privada tiene valor. Ahí una transferencia de propiedad. Naturalmente tampoco podrá inscribirse en los registros públicos, pero es susceptible de un procedimiento de protocolización y formalización. Lo cual tampoco es lo más recomendable. Obviamente, como agentes inmobiliarios, tenemos que buscar que nuestros clientes, los intermediados, vendan una propiedad y que adquieran una propiedad
perfeccionen esa operación de manera tal que sea finalmente inscrita en los registros públicos para que sea pues oponible a terceros, decimos en el argot jurídico. Entonces vamos avanzando. Todos los contratos de derecho privado, dice inclusive los innominados, quedan sometidos a las reglas generales del Código Civil. El Código Civil viene a ser la Biblia de los contratos. Dice inclusive los innominados porque hay un capítulo del Código Civil que habla de contratos nominados y ahí estará la compraventa, el arrendamiento, pero no está el contrato de intermediación inmobiliaria, por una sencilla razón. En el año 1984, cuando se promulgó el Código Civil, todavía no existía ni la más remota idea de que iba a haber una ley de creación del agente inmobiliario, del registro de agente inmobiliario. Pero siempre hubo pues, contratos de corretaje que tenían otra visión, como contratos de gestión, contratos de comisión, ¿no? De trámite, etcétera, ¿no? De una locación de servicios. Pero ahora ya tenemos pues una ley que enmarca, ¿no? Tiene un marco jurídico para esta actividad. ¿Qué más? Las partes pueden determinar libremente el contenido del contrato, es la libertad contractual. Siempre, claro, que no sea contrario a la norma legal de carácter imperativo. O sea, podemos contratar por diferentes cosas y en diferentes formas y bajo ciertas circunstancias o poner ciertas condiciones, siempre que no sean contrarias a la norma de carácter imperativo. Hay ciertos límites también, ¿no? La ley, por consideraciones de interés social, público-ético puede poner reglas o establecer límites al contenido de los contratos. Ejemplo podría ser, podemos contratar, pero de repente el predio tiene una servidumbre, porque por ahí pues tiene que pasar, no sé, hay servidumbre de aires para que pasen los cables de alta tensión. Yo no puedo contratar por encima de eso para levantar un edificio porque hay que respetar, por ejemplo, esa disposición. O cerca a la orilla, pues no sé, de un río, o qué sé yo, por donde va a pasar una carretera, ¿no? El interés social siempre prima sobre el interés particular. En la siguiente diapositiva hablamos de la primacía de la voluntad. Las disposiciones de la ley son supletorias de la voluntad de las partes. Ese es un artículo también del Código Civil. ¿Qué sucede? La idea es que las partes se pongan de acuerdo en el contrato, en los términos del contrato. Y ahí donde hubo una omisión de algún aspecto, donde hay algún vacío, ahí lo va a llenar la ley, lo va a llenar el Código Civil, ¿no? Ahí, si no se estableció alguna cosa en particular, lo va a establecer el Código Civil. También es importante hablar sobre la capacidad de ejercicio. Les decía que ustedes, como agentes inmobiliarios, tienen que estudiar no solo los documentos, sino ver también a las personas que figuran como propietarios. ¿Qué tal si es una persona incapaz? Porque según la ley, solo los incapaces no privados de discernimiento pueden celebrar contratos. De repente, incapaz. Decir que va a celebrar un contrato, naturalmente que no. Entonces, ahí ya se les enseña el curso, naturalmente esto es un resumen, se les enseña el curso cuál es el procedimiento para el que una persona incapaz, con limitaciones, por ejemplo, un adulto mayor que ha perdido la lucidez mental por una enfermedad de Alzheimer, una enfermedad degenerativa, la arteriosclerosis, o de repente un joven que padece de retardo, o síndrome de Down, o autismo, que le priva de expresar su voluntad, pues habrá que hacer un procedimiento legal para declarar su interdicción civil a nivel judicial y nombrarle un curador, y que este curador pueda representarlo, y para poder disponer de los bienes tendrá que pedir una autorización judicial. Todo eso se explica y se detalla en el curso, pero avancemos un poquito ahora. Contratos con reserva. Acá, por ejemplo, es importante. Es válido el contrato cuando las partes han resuelto reservar alguna estipulación, siempre que con posterioridad la reserva quede satisfecha. Aquí tenemos la famosa reserva de dominio, reserva de propiedad. Mucha gente no la conoce, contrata y no sabe que en el momento en que se firma una minuta, en ese momento ya vendió, ya se produjo la venta. ¿Por qué? No se puso, por ejemplo, una reserva de propiedad. No quiero decir con esto que siempre haya que utilizar el pacto de reserva de propiedad o reserva de dominio. Si estamos dentro de una operación, digamos, normal, en la que en la minuta se está pagando un adelanto más o menos importante del precio y la escritura pública se va a firmar unos días después cuando se completen los documentos, los pagos de la alcabala, del impuesto a la renta, del impuesto predial, del año de la venta, etc.
y sabemos que, por ejemplo, el comprador ya tiene aprobado un crédito bancario, entonces se puede hacer simplemente un bloqueo por mucho, ¿no? Un bloqueo de propiedad, que es lo que generalmente los bancos piden, para hacer el desembolso y tranquilo, ¿no? Pero, ¿qué pasa si por ahí nos ponen alguna condición? Dicen, no señor, el comprador va a pagar todo en efectivo, bueno, no se puede pagar en efectivo ya, pero se va a pagar todo al contado, con fondos propios, a la firma de la escritura, que va a ser, no sé, un mes después de la firma de la minuta. ¿Convendrá que el vendedor firme esa minuta en esas circunstancias sin recibir una cantidad de dinero a cambio, simplemente con la promesa de que en 30 días se va a firmar una escritura? Naturalmente que no. Sin embargo, ¿qué dice la ley? La sola obligación de enajenar hacia el acreedor propietario. ¿Qué significa esto? La sola obligación, o sea, el firmar por parte del vendedor la minuta ya hace al comprador propietario. ¿Y qué es lo que le va a quedar entonces al comprador? Perdón, al vendedor, esperar que le paguen el precio. Pero si no cumple, entonces ya entramos pues a un juicio de resolución de contrato, y qué tal si el bien ya se entregó, hay que hacer una reivindicación, o un, bueno, no les recomiendo. Entonces, algo que soluciona bastante es esto de la reserva de dominio, la reserva de propiedad. Luego tenemos la obligatoriedad. Los contratos son obligatorios en cuanto se haya expresado en ellos. Se presume que la declaración expresada en contrato responde a la voluntad de las partes, y quien niegue esa coincidencia debe probar. Hay una frase en latín que es pacta sunt servanda, que significa el pacto, el contrato es ley entre las partes. Si una persona firma un contrato, es obligatorio. Bueno, naturalmente solo para él. Si yo firmo un contrato donde estoy diciendo que otra persona va a obligarse a hacer algo, no tiene ningún valor legal. Esa persona, si no ha firmado, no ha intervenido en el contrato, no tiene ninguna obligación. Existe, sí, la posibilidad de que yo me comprometa a que una tercera persona realice determinada actividad. Eso se llama, por ejemplo, promesa del hecho de un tercero. O también llevado al campo de los contratos de compraventa. Hay una promesa de venta de bien ajeno. Entonces, si yo tengo la certeza que una tercera persona, un familiar mío, qué sé yo, va a vender de repente, yo puedo firmar un contrato que yo me comprometo, no a él. Si él no quiere, no cumple, una vez que no cumple. Si él no quiere vender, el que no cumple soy yo. Y a él nadie le puede reclamar porque no firmó nada. Pero por esta obligatoriedad, entonces yo tendré que indemnizar a ese interesado en comprar aquello que, ¿no? Un mueble, digamos, que no vendió el propietario, a pesar de que yo firmé un documento asegurando que se iba a comprar. Bueno, no es lo más recomendable, eso se utiliza cuando uno tiene pues, una certeza, ¿no? Si de repente el que va a vender es un familiar cercano y por algún problema están impedidos de realizar ya el contrato. Pero también hay otras figuras que las vamos a ver, como los contratos preparatorios, las promesas de compra-venta. Entonces, ahí sí, el vendedor firma un contrato, firma un compromiso de compra-venta, diciendo que va a vender dentro de 6 meses. Tiempo que le va a servir para de repente corregir errores en el registro. Tal vez hay alguna palabra mal escrita en la descripción del inmueble, en los nombres de los propietarios, o podría haber algún problema, qué sé yo, no hice la sucesión intestada, ya está. La casa sigue a nombre de mi papá, y yo ya tengo al comprador. Bueno, no queremos que se caiga la venta, podemos firmar un compromiso de venta, promesa de venta. Un contrato preparatorio para celebrar el contrato definitivo en el futuro. Entonces, en ese caso ya se soluciona el impasse que en ese momento no pueda celebrarse. Y esto de la promesa de vender bien ajeno es cuando no está presente pues, el vendedor. ¿Qué pasa si yo tengo un familiar que es el propietario en el extranjero? Yo soy el que le administro, soy su apoderado, pero justo no tenía poder para vender. Tengo poder para alquilar, hacer juicios, etc. Pero ya mi poder dante, mi familiar, pues, mi hermano, mi padre, mi hijo, me dice, ya hay que poner a la venta y ya tengo el comprador y queremos ya celebrar un documento, recibir una cantidad de cambio. Bueno, ahí sería la promesa de venta del tercero, pero me estoy corriendo siempre un riesgo. Luego hablamos de que los contratos deben negociarse, celebrarse y ejecutarse según las reglas de la buena fe y la común intención de las partes. La ley dice que la buena fe se presume y la mala fe debe probarse, ¿no?
Y los efectos, lo que ya habíamos dicho también, los contratos solo producen efectos entre las partes que los otorgan y sus herederos, salvo en cuanto a esto, si se trata de derechos y obligaciones no transmisibles. ¿Qué quiere decir? Los contratos, ya habíamos dicho, solo producen entre las partes que lo otorgan, o sea, que están firmados, y sus herederos. O sea, si yo compro una casa y en el interín entre firmar la minuta y firmar la escritura se muere el vendedor, sus herederos tienen la obligación de ir a firmar la escritura. Y si no lo hacen, puedo hacer un juicio de otorgamiento de escritura pública, donde sencillamente le probaré al juez que había un contrato y que ya se ha pagado el precio. Y que lo que falta es terminar ese ciclo, ese interín de llegar a la firma de la escritura. Por eso es que dice, los contratos producen efecto entre quienes los otorgan y sus herederos. Salvo en cuanto a estos, en cuanto a los herederos, si se trata de derechos y obligaciones no transmisibles. Y hay unos ejemplos, ¿no? El usufructo, el comodato, que son contratos de naturaleza personalísima, ¿no? El usufructo es el derecho a usufructuar, el derecho a usar y percibir frutos de un bien por un tiempo. Y el comodato es un préstamo de uso gratuito, ¿no? Es como, digamos, similar al arrendamiento, pero sin el pago de una masa colectiva. En esos casos, yo he otorgado, por recibir este contrato a una persona porque sus condiciones personales me han animado a otorgarle, a entregarle mi inmueble para que lo usufructe o para que lo utilice en comodato. Pero si esta persona fallece, yo no tengo la obligación de que sus herederos obtengan ese derecho, no tengo la obligación de respetar ese compromiso, sencillamente, porque no tienen ellos de repente la naturaleza, vamos a decir, personalísima, la naturaleza personal del carácter, o la confianza, no me inspira la confianza que me inspiraba su padre. Entonces, no requiero de modo alguno, ahora sí, no requiero de modo alguno respetar, por ejemplo, el contrato. Ya habría reglas que los tenemos en el curso para determinar la resolución del contrato, ¿no? Es como el caso cuando se vende el inmueble alquilado, ¿no? Eso ya lo veremos, no les adelanto más. Lo veremos en el curso. Me refiero al curso de especialización del agente inmobiliario que se dicta de manera presencial por la Cámara de Agentes Inmobiliarios en convenio con la Universidad San Martín de Porres. No sé si se ve ahí esto. Bien. Bueno, entonces, ¿qué más? Gastos y tributos del contrato. ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice el Código Civil, ¿no? Los gastos y tributos que originen la celebración de un contrato se dividen por igual entre las partes, salvo disposición legal o pacto distinto. Y la verdad que en la práctica existe siempre un pacto distinto. Generalmente, en el contrato de compraventa, es el comprador quien asume todos los gastos notariales, registrales, etc. O en el contrato de arrendamiento, es el arrendatario, el inquilino, que asume lo mismo, la legalización, etc. Sin embargo, si se olvidaron de ponerlo, si se omite una cláusula donde diga que no acordado que será el comprador el que asuma tales gastos, entonces lo que decíamos al inicio, el carácter supletorio de la ley. ¿Qué dice la ley? Que los gastos y tributos se dividen por igual entre las partes, para el caso. Salvo disposición legal o pacto contrario, pacto distinto, que es lo que generalmente es. Fin de contratos continuados. Contratos de ejecución continuada que no tengan un plazo convencional o legal determinado, cualquiera de las partes puede ponerle fin mediante un aviso previo repetido por vía notarial. Esto naturalmente no es un contrato de compraventa, esto podría ser un contrato de arrendamiento, o un contrato de repente de otra naturaleza, no necesariamente inmobiliario. Cuando no tienen un plazo, ¿no? De repente, un contrato de intermediación inmobiliaria podría quedar aquí, ¿no? O sea, no hay un plazo. Digo, bueno, yo te doy mi inmueble en venta, en carácter exclusivo, hasta que se venda, ¿no? Lo dejamos ahí, por 3 años. Entonces, si queremos ponerle fin, ya la ley establece que se tiene que remitir una carta notarial, con una anticipación no menor de 30 días, y transcurrido el plazo, el contrato queda resuelto de pleno derecho. Pues acá hay dos palabras que se utilizan mucho, pero que a veces no se utilizan adecuadamente. Rescisión y resolución. Cuando se rescinde un contrato y cuando se resuelve un contrato. Son cosas distintas. La rescisión, dice la ley, deja sin efecto un contrato por causal existente al momento de celebrarlo. ¿Qué quiere decir? En el momento en que firmamos el contrato,
en ese momento existe una causa, algo que va a dejar sin efecto, que va a impedir que el contrato se realice. Hay de repente un vicio oculto, hay una falta de capacidad de las partes, quien figura como apoderado en realidad no tenía poder para vender, de repente uno de los vendedores era menor de edad, y no había una autorización judicial, por más que firmó el padre, etc. Cualquier problemita, vamos a decir, de origen, ¿no?, que nace ahí con el contrato, o mejor dicho, que el contrato, alguna vez un profesor de la Facultad de Derecho decía, el contrato nulo es el que nace muerto. O sea, nace, pero con un defecto ahí que va a impedir. Entonces, cuando se descubra ese problema, ¿qué va a suceder? La rescisión del contrato y que se retrotrae al momento de la celebración. A diferencia de la resolución, que es cuando la causa se produce después de celebrado el contrato. Y durante un primer momento el contrato se ejecuta de manera perfectamente normal hasta que ocurre un hecho nuevo que no existía en el momento de la celebración y que ocasiona que el contrato no pueda continuar. Por ejemplo, en el contrato de arrendamiento, se celebra el contrato, perfectamente el propietario es el arrendador, el arrendatario está cumpliendo con la merced. Se ejecuta, cumple con... Pero, no sé, pues al tercer mes incumple con alguna de las estipulaciones del contrato, qué sé yo. Le da al inmueble un fin para el cual no había sido arrendado. Por ejemplo, se alquiló como casa habitación y el señor arrendatario instaló ahí un taller de mecánica, con causal de resolución, no de rescisión, porque el contrato empezó bien. Pero si, por ejemplo, el contrato era para un taller de mecánica y se estipuló ahí que la zona era una zona industrial, qué sé yo, y resulta que no pueden obtener una licencia de funcionamiento porque era mentira, la zonificación es solamente residencial. Bueno, hay una causal que existía y que nadie dijo, entonces rescisión del contrato. El contrato nunca existió. Y así, vamos a decir, esas cositas legales las vamos a ver en este curso. En forma general podemos decir que la rescisión se declara judicialmente, pero los efectos se retrotraen a la celebración. La resolución se invoca judicial o extrajudicial y en ambos casos se retrotrae al momento en que se produjo la causal. El objeto del contrato. Esto es todo un capítulo, vamos a tratar de condensarlo, ¿no? El objeto de todo contrato consiste, ya dijimos, en crear, regular, modificar o extinguir obligaciones y debe ser especificado en una cláusula, obviamente, ¿no? Entonces, el objeto del contrato, por ejemplo, una compra-venta va a ser, pues, precisamente, ¿no?, por el presente contrato. Se utilizan fórmulas como se entrega en venta real y enajenación perpetua el inmueble descrito en la cláusula primera. Es el objeto, se vende. O el arrendamiento, ¿no?, el entregar por un periodo de plazo. La obligación, que es objeto del contrato, debe ser lícita. La prestación, en que consiste la obligación del bien, que es objeto de ella, debe ser posible, o sea, fin lícito, objeto físico y jurídicamente posible. La prestación material de la obligación creada por el contrato puede versar sobre bienes futuros, compraventa de bien futuro, ¿no?, también conocida como compraventa en planos o en proyectos, es decir, antes de que existan los bienes futuros. También se puede contratar sobre bienes ajenos, habíamos dicho ya la obligación de promesa de un tercero, o afectados en garantía, aquellos que están hipotecados, aquellos que están embargados, como dice ahí, embargados o sujetos a litigios, también se puede, pero hay que ponerlo. Uno no puede vender un inmueble que tiene un gravamen o que tiene un juicio sin decir, hay este problema. O sea, hay que decirlo y hay que ponerlo en una cláusula. El comprador declara conocer que existe una hipoteca, que existe un embargo, que existe un juicio pendiente sobre tal tema. Entonces ya deslindamos responsabilidades, tanto el agente inmobiliario como el vendedor, y todo en orden. Si más adelante hay algún problema, señores, esto se dijo, ahí está la cláusula, se actuó de buena fe, eso es importante. En cuanto a los bienes futuros, cuando la obligación dice creada por el contrato recae sobre un bien futuro, el compromiso de entrega queda subordinado a su existencia posterior. Bueno, esto también, si la falta de entrega obedece a causas imputables al obligado, el acreedor puede recurrir a los derechos que le confiere la ley. Puede suceder que haya, pues, causas de fuerza mayor, realmente comprobadas, ¿no? Fenómeno del niño costero, se inunda, se cae, se derrumba el edificio que están construyendo y no pueden cumplir con la entrega. Terremoto, no hablemos, estamos en época, bueno. Compraventa de inmuebles futuros, acá está. Esto es algo que se ve mucho, ¿no? Todos los días pasamos y vemos edificios en construcción
y constantemente casetas de ventas con maquetas muy bonitas y que no sabemos si van a llegar a existir. Bueno, la idea es que sí. Pero esto está regulado, ¿no? La compraventa, dice, ¿no?, de bien futuro. En la venta de un bien donde ambas partes saben que es futuro, el contrato está sujeto a la condición suspensiva de que llegue a tener existencia. Suspensivo, o sea, el contrato está allí, pero está suspendido, no tiene una eficacia jurídica completa, está allí nomás. Y si no hay inmueble en el plazo estipulado, el contrato se rescinde. ¿Se acuerdan que decíamos resolución, rescisión? Acá se rescinde, ¿por qué? Porque nunca llegó a existir. Pues yo compré un inmueble, sabiendo que es futuro, y nunca existió. Entonces, no hay resolución, sino rescisión. Es decir, queda sin efecto, sin perjuicio de una indemnización, obviamente, ¿no?, a favor del comprador. Bueno, sobre esto también las constructoras que venden bienes futuros se cuidan mucho y ponen cláusulas donde no ponen un plazo muy claro, muy específico. Utilizan fórmulas ambiguas, como decir, la entrega se producirá una vez terminada, no sé, la ejecución de la obra, qué sé yo, ¿cuándo? No decimos. Otros dicen, el cronograma de entrega será a partir de diciembre del 2018. A partir de, puede ser pues hasta el siglo XXIII. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con eso. Todo eso lo vamos a estudiar en la técnica contractual en el curso de inmobiliario. La forma del contrato, ¿ah? Se presume, eso dice el Código Civil, se presume que la forma que las partes convienen adoptar anticipadamente y por escrito es requisito indispensable para la validez del acto bajo sanción de nulidad. Es decir, si nosotros elegimos hacer una compraventa en un papel simple, bueno, se presume que nosotros estamos de acuerdo en eso, estamos contentos con eso y nadie tiene por qué decir que no. Pero si nosotros ponemos minuta, señor notario, sírvase elevar a escritura pública, entonces no debe quedar solo en minuta, debe ir al notario. La minuta es propiamente una carta dirigida al notario, ustedes han visto, ¿no? Señor notario, 2 puntos, se puede decir, estimado amigo, 2 puntos, vale, es una carta. Sírvase extender en su registro de escrituras públicas una de compraventa. Entonces le estás pidiendo una solicitud la minuta. Te vas a guardar la minuta y decir, ya, yo vendí en minuta, y yo vendo en minuta nomás porque compré en minuta. No, señor. La minuta está dirigida al notario. Hay que llevársela al notario. Cualquier notario. Entonces, deben cumplir, ¿no?, la formalidad que se presume que las partes han convenido. Si por mandato de la ley o por convenio, otra vez, el convenio, debe otorgarse escritura pública, las partes pueden compelerse recíprocamente, exigirse, a llenar la formalidad requerida. O sea, si estamos firmando una minuta que dice, señor notario, eleve usted escritura pública, y yo le digo al vendedor, que señor, está bien, ya le pagué todo el precio en la minuta, porque bueno, ya pues yo le quise pagar, ¿no? Pero ahora hágame el favor de ir pues a la notaría a firmar. No, si ya con la minuta es suficiente. No, ¿cómo que no? Usted está obligado. La ley dice que si por mandato debe otorgarse, y acá dice, señor notario, si no se le va a escritura pública, usted tiene que firmar. No, no quiero, no quiere. Juicio. Y el juicio se llama otorgamiento de escritura. Es el mismo juicio que se suele hacer a veces cuando fallece, lo que decíamos hace un rato, el vendedor y los herederos no quieren firmar, o cuando desaparece la persona jurídica, a veces la empresa vendedora, ¿no?, la constructora, entra en un proceso de disolución, liquidación, quiebra, etc. ¿Y qué pasa si no hemos terminado de pagar? Tenemos que consignar ese dinero al Banco de la Nación y decirle al juez, señor juez, ahí está el dinero para cuando el vendedor o sus herederos aparezcan, o cuando la constructora que ha desaparecido, pues, no sé, entre en liquidación y aparezca, pues, un liquidador que reclame, o fuera. Pero yo ya cumplí. Por lo tanto, estoy amparado por la ley y por el Código Civil para que a mí se me otorgue la escritura. Entonces el juez, en un proceso que ya lo explicaremos en el curso presencial, terminará requiriendo al vendedor o a la empresa vendedora a que firme la escritura. Y si no lo hace, lo firmará el juez. Y tendremos una escritura firmada por el juez que sí se podrá inscribir en los registros públicos finalmente. Entonces, la historia comenzará con una minuta firmada por un vendedor y terminará con una escritura firmada por el juez porque el vendedor o se murió o no quiso firmar o no cumplió de alguna manera. Ahora, sobre las modificaciones del contrato, las famosas adendas, han estado de moda ahora con tantos problemas que hay de corrupción a nivel político, etc. Las famosas adendas o cláusulas adicionales, o de repente
otras escrituras aclaratorias o de cancelación o resolutorias. Pero cualquier modificación o cualquier otro acto referido al contrato debe efectuarse en la forma en que se efectúe ese acto. Por eso dice, las modificaciones del contrato original deben efectuarse de forma prescrita para ese contrato. Es decir, si yo celebré un contrato privado, puedo modificarlo mediante otro contrato privado. Si yo celebré un contrato con firma legalizada, debo modificarlo mediante otro contrato con firma legalizada. Si yo lo que celebré es una minuta, puedo modificarlo mediante otra minuta o mediante una cláusula adicional a esa minuta. Pero si ya lo que tengo es una escritura pública, entonces la modificación será por una escritura pública que puede ser una adenda o puede ser una escritura aclaratoria o complementaria. Y si la modificación es sobre un acto que está inscrito en los registros públicos, pues esa modificación tendrá que inscribirse en los registros públicos. Esa es la regla. Se sigue el mismo parámetro. Ajá, los contratos preparatorios, ya habíamos hablado algo de esto. Estos, señores, es muy importante, mucha gente que les llama promesa de venta, que les llama contrato de arras, también vamos a hablar de las arras en breve, unas diapositivas más. El nombre correcto es contratos preparatorios. Es el compromiso de contratar. Aquí todavía no hay venta, pero hay una promesa. Por el compromiso de contratar, dice la ley, las partes se obligan a celebrar en el futuro un contrato definitivo. Y debe contener por lo menos los elementos esenciales de ese contrato definitivo. La descripción del bien, el precio, forma de pago, etc. El plazo del compromiso de contratar debe ser determinado o determinable. Si no se estableciera el plazo, siempre la función supletoria de la ley, ¿no? Este será de 1 año. O sea, si no ponemos, puede ser que a alguien se le pasó el plazo, la ley dice que será de 1 año. Y puede ser renovado a su vencimiento por un plazo no mayor que el indicado. Entonces, si nosotros establecemos un plazo, también debemos someternos a ese parámetro. Como máximo podemos celebrar un contrato preparatorio con un plazo de 1 año. Es decir, que en 1 año como máximo se va a celebrar el contrato definitivo. Pero también la ley nos dice que puede ser renovado. Es decir, habrá necesariamente que firmar un documento para renovar ese contrato. Una adenda. Entonces, el incumplimiento de una parte faculta a la otra a exigir judicialmente la celebración del contrato o a solicitar se deje sin efecto el compromiso y en ambos casos una indemnización. Pero esto en los contratos de compraventa de inmuebles es un poco complicado, un poco difícil de cumplir si se trata de exigirle al comprador. Si se trata de exigirle al vendedor puede funcionar, porque si el vendedor se comprometió a venderme, yo quiero comprar. Yo tengo acá el dinero, yo puedo consignar al Banco de la Nación y decirle, señor juez, que este señor me firme la compraventa y si no, usted me la firma. Pero si es al revés, si es el vendedor el que dice, señor juez, ese señor dijo que me iba a comprar y no me ha pagado, págueme usted. ¿Usted cree que el juez me va a pagar? No, pues, mucho más difícil. Porque ¿qué tal si el comprador, el promitente comprador, porque en los contratos preparatorios se habla en esos términos, promitente vendedor, ¿qué tal si el promitente comprador terminó pues por no calificar de repente para un préstamo hipotecario? Un poquito complicado, ¿no? Bien. Dentro de estos contratos preparatorios existe el contrato de opción. Aquí también hay confusión en la terminología. Hay muchos que llaman contrato de opción entendiendo que se tratara de una primera opción o la mejor opción para ser el comprador. No, el contrato de opción, dice la ley, es aquel por el cual una de las partes queda vinculada, o sea, obligada a su declaración de celebrar en el futuro un contrato definitivo. Y la otra tiene el derecho, esa es la opción, el derecho exclusivo de celebrarlo o no. O sea, muy lejos del significado que aparentemente pudiese tener y como muchas veces se utiliza, que el contrato de opción pudiese significar que tengo la opción o la primera opción de comprar. No. El contrato preparatorio de opción es aquel contrato en el que hay una promesa de venta, pero en que una de las partes, puede ser el vendedor o puede ser el comprador, tiene el derecho de decir, o sea, tiene la opción de decir, ya no quiero, pues, y no pasa nada. No hay indemnización, no hay nada. ¿Por qué? Porque se firmó como la figura de contrato de opción. Y tenemos después el contrato de opción recíproca. Y eso está en el Código Civil, lo establece. Puede acordarse que el derecho de opción sea ejercitado indistintamente por cualquiera de las partes. Bueno, eso me lleva a preguntarme entonces ya para qué firman un compromiso de venta
si cualquiera puede desistir si no pasa nada. Sin embargo, está en la ley, ahí se lo dice. Este contrato de opción también debe contener todos los elementos del contrato definitivo y debe ser determinado el plazo también, ¿no? Debe ser determinado a lo máximo un año. ¿Y qué pasa en el caso de incumplimiento, ¿no? Porque los contratos son muy bonitos, el papel aguanta todo, uno puede comprometerse a muchas cosas, pero al cabo de un tiempo una de las partes incumple el contrato. Entonces, la parte perjudicada, con el incumplimiento de la otra, puede requerir, mediante carta por vía notarial, para que satisfaga su prestación dentro de un plazo no menor de 15 días, bajo procedimiento que en caso contrario el contrato quede resuelto. Llevado esto al campo inmobiliario, ¿qué pasó si la compraventa se realizó en partes, es decir, el pago del precio? No hablemos de las cuotas de pago a un banco que prestó, porque cuando hay un crédito hipotecario, pues, el banco hace un desembolso y se le cancela y el vendedor recibe el íntegro y ya está. Pero si en este caso el vendedor fue el que le financió la operación al comprador y le dijo, bueno, usted, yo le vendo y acepto que me pague en partes, ¿no? Un cronograma, todo muy bien estipulado, un poco de escritura, y no cumple. Yo tengo que requerirlo, pues, con una carta notarial y le doy un plazo. Y si no cumple, puedo resolver el contrato. Naturalmente, habrá ahí pues un tema de indemnización, habrá que ver un tema si estaba en uso del bien, compensación por el uso, de procesante, etc., ¿no? Por eso dice, si la prestación no se cumple dentro del plazo señalado, el contrato se resuelve en pleno derecho, quedando a cargo del deudor la indemnización. Ahora, si ya vamos a juicio, a partir de la fecha de citación con la demanda de resolución, la parte demandada queda impedida de cumplir su prestación. Es decir, yo, vendedor, decido resolverle el contrato a ese comprador que incumplió y me voy a juicio. En el momento en que le llega la demanda, este señor ya no puede ir corriendo a hacer el pago, venirme a querer pagar. Ya se rompieron los productos. Ya solamente me tendrá que pagar mi indemnización. Es decir, más probable es que yo me quede ya con una parte o quizás un total de lo que haya recibido en compensación por los daños y perjuicios. Acá hay una figura importante, la cesión de posición contractual. En los contratos con prestaciones no ejecutadas total o parcialmente, cualquiera de las partes puede ceder a un tercero su posición contractual. Contratos con prestaciones no ejecutadas total o parcialmente. O sea, aquí no opera para compraventas que se celebran en un solo acto. Minuto, escritura, cancelado el precio. No, aquí no opera. La cesión de posición contractual es cuando hay prestaciones no ejecutadas. El mismo ejemplo que ponía hace un rato. Una compraventa por partes, por cuotas. Un saldo por pagar. Llega un momento en que el comprador ve que no va a poder pagar por X razones y puede proponer al vendedor que otra persona asuma su posición contractual. Y le diga, mire, este señor le va a terminar de pagar, pero vamos a cederle. Yo como comprador le cedo mi posición siempre y cuando el vendedor acepte. Por eso dice, se requiere que la otra parte preste su conformidad antes, simultáneamente o después del acuerdo de cesión. Tiene que prestar su conformidad normal. La forma de transmisión, la capacidad de las partes interviene del consentimiento y las relaciones entre los contratantes se definen en función al acto que sirve de base a la cesión. Contrato en favor de tercero. Recuerda que hablábamos al inicio, ¿no? Contratos son obligatorios entre quienes lo han celebrado. Pero acá, por ejemplo, hay dos casos. La promesa de obligación o hecho de un tercero y el primer caso, contrato. El contrato en favor del tercero es muy simple. Por el contrato en favor del tercero, el promitente se obliga frente al estipulante a cumplir una prestación en beneficio de la tercera persona. Compra-venta, si yo compro, pero con dinero y a nombre de él y fulano de tal. Y vuelve a quedar a nombre de esa persona que no intervino en el contrato. Es un tercero. La promesa obligación de obligación o hecho de tercero. Se puede prometer la obligación o el hecho de un tercero, con cargo de que el promitente quede obligado a indemnizar al otro contratante, si el tercero no asume la obligación o no cumple el hecho prometido. Entonces yo puedo decir, firmo un contrato diciendo que mi hijo, mi hermano, mi papá, quien sea, le va a vender, o una obstetricia familiar, de X persona, va a vender el inmueble, por eso, para llevarlo siempre al campo de la compraventa, ¿no?
en tal plazo y en tales condiciones y por tal precio. Llega, se vence el plazo, no cumple la persona, porque si cumple no hay ningún problema, si no cumple la persona, pues habrá que indemnizar. Pero esa a veces es una forma de asegurar una operación. Y llegamos así a las famosas arras. Arras confirmatorias, arras de retractación. Las arras importan la conclusión del contrato. Es la entrega, ¿no?, de un dinero, una cantidad de dinero, no hay un porcentaje, no está estipulado cuánto tiene que ser. Simplemente, si la parte que hubiese entregado las arras no cumple la obligación por causa imputable a ella, la otra parte puede dejar sin efecto el contrato conservando las arras. Si quien no cumplió es la parte que las ha recibido, la otra puede dejar sin efecto el contrato y exigir el doble de las arras. Bueno, eso es algo que creo que todo el mundo conoce, ¿no? Si la parte que no ha incumplido la obligación prefiere demandar la ejecución por la resolución del contrato, la indemnización ya se regula por las normas generales. Pero justamente para evitar esto de que la indemnización se regule por las normas generales, que significa hacer un juicio en el que el juez va a determinar cuánto es el perjuicio sufrido, ya las partes han acordado que esta penalidad, porque no es otra cosa, se va a aplicar en caso de incumplimiento, o sea, las arras. Es decir, yo comprador entrego una cantidad y espero pues que la otra parte cumpla con firmar la venta, el vendedor, el documento en 6 meses. Se vence el plazo, entonces no se celebra por causa imputable a mí, porque yo no quiero ir a comprar, pierdo lo que he entregado. No hay nada que reclamar. Y si es al revés, si el que no quiere firmar es el vendedor, por X razones, entonces no solamente me va a devolver lo que le di, sino que también tiene que perder una cantidad igual, tiene que entregar el doble, tiene que entregar las dobladas, ¿correcto? Si no quisiera yo hacer eso y quisiera intercarme en que se ejecute, también puedo hacerlo y pedir una indemnización, pero bueno, es un juicio un poquito largo. Y existen la otra figura, las arras de retractación, donde solamente valen los contratos preparatorios. A diferencia del anterior, las arras confirmatorias pueden formar parte de un contrato preparatorio, sí, y pueden formar parte de un contrato definitivo también. El contrato de compra-venta, el precio es 100.000, se entrega a la firma de la minuta, no sé, 20.000, de los cuales 5.000 tienen la calidad de arras. Si no se firma la escritura, se pierde 5.000. Entonces, las otras, las arras de retractación, es válida solo en los contratos preparatorios y concede a las partes el derecho de retractarse. Si se retracta la parte que entrega las arras, las pierde en provecho de otro contratante. Bueno, hasta ahí es similar al anterior. Si se retracta, quien debe las arras quien recibe las arras debe devolver las dobladas. Es decir, es lo mismo. Aquí viene la diferencia, ¿no? En ambos casos, si se celebra el contrato definitivo, quien recibe las arras las devolverá de inmediato, pues mostrará su crédito. Regresemos a la diapositiva anterior solamente para ver dónde está la diferencia. Que las arras confirmatorias, como son confirmatorias, permiten que quien no ha incumplido exija la ejecución y pida una indemnización mayor incluso a las arras. Mientras que las de retractación, pues simplemente me retracto y devuelvo lo que recibí, le doy el doble y se acabó. No hay ningún problema. Puede servir según la naturaleza de las circunstancias. Obligación de saneamiento. Se suele poner muchas veces ni entendemos lo que dicen las cláusulas de una minuta. Es importante en el curso desmenuzar una minuta. Se dice, ¿no? El vendedor declara que el inmueble se encuentra libre de toda carga grave, sin embargo, se obliga al saneamiento por evicción conforme a la ley. ¿Qué es esto? El transferente está obligado a restituir el valor, miren, del inmueble, el valor actual del bien, e indemnizar si actuó con dolo o culpa, en caso de saneamiento por evicción o saneamiento por vicios ocultos. ¿Qué es el saneamiento por evicción? Dice, cuando el adquiriente es privado, total o parcialmente, del derecho a la propiedad, uso o posesión de un bien, en virtud de resolución judicial o administrativa firme, y por razón de un derecho de tercero anterior a la transferencia. Ahí está el kit del asunto. Había un derecho de un tercero anterior a la transferencia y que el vendedor no dijo nada. Sin embargo, el comprador, actuando de buena fe,
pagó todo el precio. Y después le llega una resolución judicial o administrativa donde le dicen, señor, usted no tiene derecho sobre este inmueble porque el vendedor, y como yo no había escrito el derecho, es un tremendo problema. Entonces, ahí dice, el transferente se tengo que reclamar al que me vendió y que me devuelva todo indemnizado, ¿no? Y el otro caso, saneamiento por vicios ocultos, existentes al momento de la transferencia. Existentes al momento de la transferencia. Que el adquiriente no pudo conocer actuando con diligencia ordinaria y que no permitan destinar el bien a la finalidad para la cual fue adquirido o disminuyen su valor. La diligencia ordinaria es aquella que todos tenemos por la percepción de nuestros sentidos, sin necesariamente tener conocimientos científicos, técnicos, o tener algunos elementos que nos permitan, pues, no sé, si tuviese un aparato que permita ver si, una especie de rayos X, ¿no? A ver si esta pared tiene, esta columna tiene fierro, de repente no tiene, no sé, estas estructuras. Pero los vicios ocultos son aquellos que no podemos ver, ¿no? Aparentemente el inmueble está todo bien, todo en orden, porque lo han maquillado un poquito, pero quizás no tiene las características constructivas, estructurales suficientes para la naturaleza que yo quiero hacer, ¿no? O, por ejemplo, en el subsuelo hay no sé, pues se me ocurre un relleno sanitario. Por lo tanto, está prohibido hacer todo tipo de excavaciones. Y yo justo compré para instalar un grifo. Y el grifo, ustedes saben, que requiere hacer excavaciones para hacer o un edificio con 3, 4 sótanos hacia abajo. No se puede. Bueno, entonces estamos en una situación en la que hay un vicio oculto y eso tendrá que motivar ya una rescisión del contrato, no una resolución, porque ya existía al momento de la celebración ese vicio precisamente. Bueno, así llegamos al contrato estrella, ¿no? Entonces este es el capítulo ya de los contratos nominados. El contrato de compraventa. Por la compraventa, miren este concepto, importante. Por la compraventa, el vendedor se obliga a transferir la propiedad de un bien al comprador y éste a pagar su precio en dinero. ¿Está ahí? Sencillo de entender. Y aquí viene la parte más importante. La sola obligación de enajenar, entiéndase, vender, un inmueble determinado hace al acreedor propietario de él, salvo disposición legal diferente o pacto en contrario. Vamos a traducir esto porque como está en términos legales a veces difícil, ¿no? Diríamos entonces, la sola obligación de vender, ya no enajenar para que se entienda mejor, un inmueble determinado, o sea, un inmueble describiendo con precisión, identificado, ¿no? Hace al acreedor propietario de él. En este caso, el acreedor no es un acreedor económico. La palabra acreedor siempre nos evoca a la persona a la que le debemos dinero, ¿no? O en una compraventa, el acreedor es el comprador porque es el que va a recibir, en este caso un inmueble, que va a recibir un bien. Entonces, traduciendo, la sola obligación de vender un inmueble hace al comprador propietario de él. La sola obligación de vender hace al comprador propietario, salvo disposición legal diferente o pacto en contrario. Entonces, lo que decíamos al inicio, la sola firma de, por ejemplo, la minuta, un contrato privado, donde ya sin ningún pacto en contrario se está entregando en venta real y enajenación perpetua, simplemente la venta del inmueble descrito en la cláusula primera, ya se vendió, ya se produjo ese momento mágico en que el comprador pasa a ser propietario y el vendedor deja de serlo. ¿Y cómo podríamos evitar eso si es que tenemos alguna desconfianza, naturalmente? Pues como dice ahí, con un pacto en contrario, que será el pacto de reserva de propiedad, que lo vamos a estudiar otro rato, porque significa que todavía no opera la compra-venta, ese momento mágico, hasta que se haya pagado el precio, por ejemplo. Y también dice, pueden venderse los bienes existentes o que puedan existir determinados o susceptibles de determinación. Compraventa de bien futuro, ya habíamos dicho algo. En la venta de un bien que ambas partes saben que es futuro, el contrato está sujeto a la condición suspensiva de que llegue a tener existencia. Y el compromiso de venta de bien ajeno, si una de las partes se compromete a obtener que la otra adquiera la propiedad de un bien que ambas saben que es ajeno, queda obligado a indemnizar al otro contratante si no se llega a producir la transferencia en el plazo acordado. Esto se parece mucho a lo que habíamos visto de la promesa, de hecho, de un tercero, ¿no? Solo que aquí ya está propiamente referido a compraventa. El otro es la promesa de un hecho de un tercero, y ya es la compraventa.
igual, el sentido es el mismo. Yo puedo prometer que el otro va a vender o va a hacer algo, si no cumple, yo indemnizo. Ahora, si el bien es parcialmente ajeno, el comprador puede optar entre solicitar la rescisión o sea, el inicio, e indemnización o la reducción del precio. Porque de repente, como dice, si el bien es parcialmente ajeno, de repente la persona con quien estoy celebrando este compromiso de venta de bien ajeno es copropietario, es uno de, no sé, 4 hermanos. Entonces, si los 2 demás hermanos no venden, pues por lo menos el que vendió es el hermano que sí era copropietario, el que firmó el compromiso. Entonces podemos hablar de una reducción del precio y naturalmente también ya sería una especie de compraventa de derechos y acciones. El precio, elemento esencial del contrato, una compraventa. De ser acordado por las partes, su monto y la forma de pago debe indicarse. El comprador está obligado a pagar el precio en el momento, de la manera y el lugar pactado, conforme se diga en la misma. Es obligación del vendedor perfeccionar la transferencia de la propiedad del bien. Perfeccionar significa firmar los documentos, las aclaratorias, las adendas que sean necesarias. El vendedor debe entregar los documentos y títulos relativos a la propiedad del bien vendido, salvo pacto distinto. Bueno, en realidad, como actualmente tenemos este sistema de los registros públicos, donde uno ahí puede obtener incluso copia del título archivado y tener todos los antecedentes, ya medio que ha quedado relevado. Pero lo correcto sería que un vendedor proporcione al comprador, pues, no sé, si tiene guardados los planos de la época de la construcción, o si tiene por ahí su título anterior, preventa anterior, entregado. La entrega del bien. El bien debe ser entregado inmediatamente después de celebrado el contrato, salvo un pacto distinto. Bueno, se suele poner, qué sé yo, a la firma de la escritura, en tantos días después de la escritura. Hay libertad de las partes. Improcedencia de la acción resolutoria. Las partes pueden convenir que el vendedor pierde el derecho a optar por la resolución del contrato si el comprador hubiese pagado determinada parte del precio, en cuyo caso el vendedor solo podrá optar por exigir el pago. Naturalmente, no es pues muy recomendable para el vendedor, pero tal vez sí sea lo que exija un comprador, y es bueno que lo sepan y lo conozcan. Bueno, yo voy a comprar, pero pongan un acuerdo de que al haber pagado determinada parte del precio, ya solamente queda, ya no cabe la resolución, sino solamente el cobro de la deuda. Yo lo amarraría como una hipoteca a favor del vendedor. Porque el comprador, una vez que ya es propietario, puede otorgar hipoteca, bueno, a favor de un banco o a favor de una persona natural. Y esa persona natural puede ser el mismo vendedor. De hecho, si se inscribe en registros públicos, el registrador le va a inscribir una hipoteca legal. Efectos de la resolución por falta de pago. La resolución del contrato por incumplimiento del comprador da lugar a que el vendedor devuelva lo recibido teniendo derecho, y lo dice la ley, a una compensación equitativa por el uso del bien y a la indemnización de daños y perjuicios salvo parte del contrato. ¿No? Pues lo justo sería que se compense y se pague. Transferencia del riesgo. El riesgo de pérdida de bienes ciertos no imputables a los contratantes pasa al comprador en el momento de sentencia. Es decir, si yo entrego el inmueble al comprador, el riesgo de pérdida, vamos a llamar pues de deterioro, de incendio, de catástrofe, de lo que sea, ya lo asume el comprador en el momento de la entrega. Pero también hay una excepción, la transferencia del riesgo antes de la entrega. El riesgo de pérdida pasa al comprador antes de la entrega si encontrándose a su disposición no lo recibe en el momento señalado en el contrato para la entrega. Si hemos pactado en la minuta que el inmueble será entregado, no sé, 30 días después de celebrada de firmar la escritura pública, y ahí está el inmueble y ahí está la llave y lo estoy esperando, el señor no viene, le mando la carta notarial y dice, señor, acá están las llaves. Y si no viene, ya no es mi culpa si alguien se mete, si se inunda, si se incendia, y qué sé yo. O lo que pasa con la compraventa de bien futuro, ¿no? En la compraventa de bien futuro muchas veces la constructora termina y va a realizar la entrega y el comprador, como es un inversionista, no está de repente atento a que ya el inmueble para mudarse ahí, sino que de repente el señor está de viaje pues, por el mundo. Entonces, la constructora no va a tener que estar ahí cuidándole el departamento con un vigilante, pagando el mantenimiento. No, señor, no entra. Manda su carta notarial diciéndole al domicilio señalado del contrato, el inmueble será entregado el día viernes a las 3 de la tarde, en el lugar mismo, ¿no?
está construido el edificio. Llega el viernes a las 3 de la tarde, el señor no llega. A partir de ese momento, el riesgo del inmueble pasa al comprador, aunque el comprador esté de viaje. ¿Qué vamos a hacer? Ya libera al vendedor de responsabilidad. Compraventa sobre medida. Esto es la cara opuesta de la compraventa al corpus, que la vamos a estudiar en la siguiente diapositiva. Ustedes deben haber visto más de una vez en las minutas que se suele poner la compraventa se realiza ad corpus, ¿no? Que significa tal como está el inmueble. Lo que ven mis ojos, así. Eso es el cuerpo, ad corpus. Lo contrario a esta venta ad corpus es la compraventa sobre medida. La compraventa de un bien con la indicación de su extensión o cabida, o sea, una medida, ¿no? Por un precio en razón de un tanto por cada unidad de extensión o cabida, o sea, a tanto el metro cuadrado, ¿no? El vendedor está obligado a entregar al comprador la cantidad indicada en el contrato, tantos metros cuadrados. Si ello no fuese posible, el comprador está obligado a pagar lo que se halle de más y el vendedor a devolver lo que se halle de menos. Naturalmente, esto solo se puede concebir en un área libre, en un terreno amplio, una urbanización nueva, una zona, pues no sé, una parcela, donde yo quiero comprar, pues, voy a comprarte 1000 metros cuadrados. Allá, muy bien. ¿Dónde quieres? De aquí para allá, listo. Y viene otro y compra otros 1000, hasta que llega un momento en el que el pedazo que queda ya no tiene 1000. ¿No? Entonces, por eso dice, el vendedor está obligado a entregar la cantidad indicada en el contrato, pero si no fuese posible, por eso, porque de repente, no sé, tiene que ser más, porque si yo solo te vendo 1000, me va a quedar un pedacito ahí de 200, el lote mínimo normativo exige 500. Pues. Entonces, si ello no fuese posible, el comprador deberá pagar lo que se halle más en el terreno. Y a la vez el vendedor a devolver si es que resulta ser menor, y de menos. Pero también hay una rescisión en este caso. Si el exceso o falta en la extensión o cabida es mayor de un décimo, o sea, ya estamos hablando de una décima parte. Si en ese terreno de 1000 metros, estamos hablando de 100 metros cuadrados que falten o que sobren, ya es notorio. En ese caso, el comprador puede optar por su rescisión. No resolución, no rescisión. ¿No? Ahora sí, la famosa compraventa al corpus, que es como se venden generalmente pues todos los inmuebles urbanos, ¿no? Las casas ya construidas, los departamentos ya construidos, se venden al corpus, que uno compra lo que ve, así como está. Si el bien se vende fijando precios por el todo y no con arreglo a su extensión o cabida, o sea, no te compro pues 200 metros cuadrados del tercer piso, yo te compro un departamento que debe medir 200 metros cuadrados, ¿no? Aún cuando ésta se indique en el contrato, porque se suele poner, ¿no? El departamento, el área de tanto. El comprador debe pagar la totalidad del precio, a pesar de que se compruebe que la extensión o cabida real es diferente. O sea, por ahí hay una diferencia, ¿no? Un poquito más, un poquito menos. Como es ad corpus, listo. Mutua gracia y recíproca donación. Chao. Sin embargo, como dicen, echa la ley, echa la trampa, aquí está la excepción. Toda regla tiene su excepción, aquí está. Sin embargo, si se indicó en el contrato la extensión o cabida, o sea, el área se puso, y la real difiere de la señalada en más de una décima parte, o sea, otra vez, como en el caso anterior, la décima parte es algo muy grueso, notorio, ¿no? Un departamento de 200 metros, la décima parte son 20 metros que falten o que sobren, a nadie se le va a pasar. Bueno, en ese caso, ¿sí? El precio sufrirá la reducción o el aumento proporcional. A diferencia del caso anterior, donde se hablaba de restricción, ¿no? Acá sí el precio puede modificarse, ¿no? En función al exceso o la falta de extensión. Pactos que pueden integrar la compraventa. La compraventa con reserva de propiedad. Lo que estábamos hablando, ¿se acuerdan que decíamos? Uno firma una minuta, ya vendió, salvo que ponga este pacto. En la compraventa puede pactarse que el vendedor se reserva la propiedad del bien hasta que se haya pagado todo el precio o una parte determinada, aunque el bien haya sido entregado al comprador, quien asume el riesgo de su pérdida o deterioro en el momento de vender. Eso del riesgo de pérdida o deterioro ya lo hemos estudiado, el riesgo de que pase lo mismo. Pero acá lo importante es esto, que se reserva la propiedad del bien, o sea, no, a pesar de que se ha firmado la minuta, incluso puede ser firmado una escritura o entregado la propiedad, la posesión, no se ha producido aún este momento de la compraventa, ¿verdad? No se ha producido, yo digo sí, este momento mágico
utilizo este chasquido en los dedos para que los que se están quedando dormidos se despierten. Y para que entiendan que es un momento mágico, realmente. Cómo el comprador deja de ser, o al revés, cómo el vendedor deja de ser propietario y el comprador deja de serlo, ¿no? Entonces ahí hay un momento mágico. I don't understand. Entonces, bueno, estos momentos mágicos los vamos a explicar mejor en el curso presencial. Y este es otro pacto, el pacto de retroventa. Puede pactarse que el vendedor adquiere el derecho de resolver unilateralmente el contrato. Miren qué injusto esto. Puede pactarse que el vendedor requiere el derecho de resolver unilateralmente el contrato sin necesidad de decisión judicial durante un plazo máximo de 2 años, pudiendo pactarse un plazo menor. Es absolutamente injusto, pero está previsto en la ley. Entonces, como agentes inmobiliarios, puede hacer que ustedes se encuentren con un señor que quiere vender con pacto retroventa. Señor, yo vendo mi casa, pero con pacto retroventa. Y si alguien no escuchó esta charla o no se matricula en el curso, dirá, ¿y qué será el pacto retroventa? A ver, voy a averiguar de qué se trata eso. No, pues, vamos mal. El pacto retroventa, entonces, es este acuerdo o esta facultad que se reserva el vendedor de decir, ya no vendo, pues, a pesar de que ya se pagó, ya se entregó el inmueble, imagínense, ¿no? Totalmente injusto, pero existe en la ley y puede hacer eso, ¿no? Habrá que ver qué circunstancias. El derecho de retracto también se escucha hablar bastante, juicio de retracto. ¿Qué es esto? Es el derecho que la ley le otorga a determinadas personas, básicamente el copropietario. Bueno, también habla del litigante, el propietario de la venta del usufructo, el propietario, para subrogarse en lugar del comprador en todas las estipulaciones del contrato de compra-venta. El copropietario es la figura más frecuente, tiene siempre la primera, ahí sí llamamos opción, ahí sí tiene la primera opción, el derecho de ser él el que compre las acciones y derechos de otro copropietario. Como en las acciones de una empresa, ¿no? Si uno quiere vender las acciones de una empresa, antes de vendérselas a un desconocido, debe ofrecerlas a los accionistas de la empresa o a la propia empresa. Bueno, entonces acá. Si somos copropietarios de un inmueble porque lo hemos heredado o lo hemos comprado en sociedad, como fuere, lo que tenemos que hacer es ofrecerle a nuestros copropietarios el inmueble, claro, sí, ofrecerle a nuestros copropietarios el inmueble, nuestras acciones y derechos para que sean ellos los que compren. Y solo si no nos responden en un plazo que le damos en una carta notarial, podremos vender nuestra parte, nuestro porcentaje de acciones y derechos a un tercero, ¿no? Entonces, ¿qué sucede si no se respeta esa estipulación? Simplemente vendemos nuestras acciones y derechos, pues el copropietario puede, mediante el derecho de retracto, sustituirse al comprador. Por eso dice, el retrayente es el que hace uso de este derecho, debe reembolsar al adquiriente, o sea, a ese que compró, el precio, los tributos y gastos pagados por ese y en su caso los intereses. Entonces aparece el hermano, el copropietario, deposita en el Banco de la Nación y dice, señor juez, decláreme a mí como titular de esas acciones y derechos que fueron vendidas en virtud del retracto. Bueno, vamos a ir un poquito más rápido porque no la hora nos gana. En el curso presencial vamos a detallar y desmenuzar con ejemplos, casuística, cada uno de estos, ¿no? Entonces, otros contratos inmobiliarios son la permuta. Por la permuta los permutantes se obligan a transferir recíprocamente la propiedad de un bien, un trueque, ¿verdad? La donación es una entrega de un inmueble a título gratuito. Y la donación de inmuebles debe hacerse por escritura pública bajo sanción de nulidad. Otro contrato estrella, el arrendamiento, así como el de compraventa, el arrendamiento, porque es justamente donde los agentes inmobiliarios pues intervienen con mayor relevancia, compraventa, arrendamiento. Entonces hay agentes inmobiliarios que se dedican a conseguir precisamente inquilinos, ¿no?, para propietarios, etc. Y viceversa. Por el arrendamiento, el arrendador, ya no es el vendedor, el arrendador se obliga a ceder temporalmente al arrendatario el uso de un bien por cierta renta convenida. O sea, siempre dos contraprestaciones. Yo te doy mi casa, tú me pagas una renta. Puede dar en arrendamiento el que tenga esta facultad respecto a los bienes que administra. El copropietario de un bien indiviso no puede arrendarlo, dice, sin consentimiento de los demás partícipes. Sin embargo, si lo hace, el arrendamiento es válido si los demás copropietarios lo ratifican expresa o tácitamente. Este artículo del Código Civil, opino que está escrito al revés. Porque empieza diciendo que el copropietario no puede alquilar y termina diciendo que si lo hace es válido
siempre que los demás lo ratifiquen expreso o tácitamente. ¿Y tácitamente qué significa? Que nadie dice nada, nadie se opone. Entonces es el arrendamiento del mar. El pago de la renta puede pactarse por periodos vencidos o adelantados. A falta de estipulación, otra vez, esa calidad supletoria de la ley. Si no se dice que el pago de la renta va a ser por periodos vencidos o adelantados, entonces lo que vamos a hacer es que a falta de estipulación, la ley con carácter supletorio va a decir que se entiende que son periodos vencidos. O sea que nadie quiere, ¿no? Todo el mundo que alquila quiere que le paguen primero y que el inquilino viva después. Pero si no lo pusiste en el contrato, se va a aplicar la ley supletoriamente, dice, en el Código Civil, que se entiende que son periodos vencidos. Obligaciones del arrendador, bueno, generalmente las vemos trasladadas en los contratos, entregar el inmueble con todos los accesorios, mantener al arrendatario en uso del bien, no lo puede sacar, hay gente que va y lo saca con sus propias manos, ocurre en un delito, eso lo estudiaremos en el módulo de efectos penales. Realizar durante el arrendamiento las reparaciones necesarias, la palabra necesarias también hay que explicarla, no se trata de cambiar un foco, una tubería, una cosa simple. El arrendador, el propietario, tiene responsabilidad de reparaciones necesarias cuando son, pues, que comprometan con la estructura del inmueble o el funcionamiento de una toro de una tubería que tiene que romperse, pues, el piso de la sala, una cosa así. Entonces, es de cargo del propietario, del arrendador, salvo pacto distinto. O sea, también puede decirse que no, que todas las reparaciones van a ser a cargo del arrendatario o que se descontarán del arrendamiento. Obligaciones del arrendatario: recibir el bien, cuidarlo diligentemente y usarlo para el destino que se le concedió, para que pueda presumirse las circunstancias, pagar puntualmente la renta, pagar los servicios públicos, permitir al arrendador que inspeccione por causa justificada y previo aviso, efectuar las reparaciones que le correspondan, justamente las otras, no las necesarias, aquellas de menor importancia, digamos, pero también que hay que hacer. No hacer uso imprudente del bien, no introducir cambios ni modificaciones, las famosas mejoras, no subarrendar sin autorización, igual con los cambios y modificaciones, no se puede subarrendar sin, o hacer mejoras sin autorización. Devolver el bien al vencerse el plazo del contrato, sin más deterioro que el uso ordinario, cumplir las demás obligaciones. Y que hablamos de subarrendamiento es un arrendamiento, vamos a decir, que hace el arrendatario con autorización del arrendador a un tercero. Pero tanto el subarrendatario como el arrendatario están obligados solidariamente ante el arrendador. Es decir, yo propietario te alquilo a ti. Si tú le alquilas a otro, bueno, yo te autorizo. Pero quien responde eres tú. Entonces, si tú no me pagas, yo voy, no sé, embargo las cosas que encuentres. Si son de tu subarrendatario, ya no es mi problema. Eres solidariamente responsable junto contigo. Cesión del arrendamiento. ¿Se acuerdan que vimos en las primeras diapositivas la cesión de posición contractual cuando yo no puedo cumplir con un contrato y traigo a otro que me sustituye? Igual acá. Constituye la transmisión de derechos y obligaciones del arrendatario en favor de un tercero que lo sustituye. Alquilo un inmueble por un año, pero al tercer mes me sale la visa, pues me tengo que ir. Entonces, señor propietario, mire, me voy. Ah, no, me paga mi penalidad por lucro cesante. No, pero bonito, acá tengo a mi primo que me puede venir acá, igualito le va a pagar. Naturalmente, requerirá de la aprobación, pues, del propietario. El propietario puede decir, no, yo te he alquilado a ti y a tu primo no lo conozco, a ti ya te estudié, ya te chequeé en Infocorp, en Sentinel, ya sé que puedes pagar, en cambio tu primo ni siquiera viene bien vestido, no me lo traigas. Entonces, dependerá del consentimiento del arrendador. Causales de resolución del contrato de arrendamiento. Resolución, que no es lo mismo que rescisión. Si el arrendatario no ha pagado la renta del mes anterior y se vence otro mes, de más 15 días. O sea, 2 meses y medio de deuda da origen a la resolución del contrato. Si el arrendatario necesitó que hubiese contraído sentencia para pagar la renta y se vence 15 días sin que haya pagado la renta. Si el arrendatario da el bien destino diferente, ¿no? Ya habíamos dicho, se alquila un inmueble para vivienda y pones un negocio en calle. O por subarrendar o ceder el arrendamiento contra pacto expreso o sin el consentimiento del arrendador. O si el arrendador o el arrendatario incumplen cualesquiera de sus obligaciones. Conclusión del arrendamiento. El arrendamiento de duración determinada concluye al vencimiento del plazo. Bueno, que todo el mundo hace. Pero también puede darse el caso que hay un arrendamiento de duración indeterminada. En ese caso será mediante aviso, como dice en el último párrafo, mediante aviso judicial o extrajudicial. En el punto segundo, continuación del arrendamiento, este artículo 1700 del Código Civil, muy importante. Suele suceder. ¿Cuántas veces hemos visto? Tomamos o entregamos un inmueble de arrendamiento por un año
vence el año y como todo está bien, es un buen inquilino, no hace bulla, paga puntualmente, bueno, pasa un mes más, 2, 3, 4, 5 y puede pasar años. No se entiende, dice la ley, que haya habido una renovación tácita. Dice, vencido el plazo del contrato, si el arrendatario permanece en uso del bien, no se entiende que hay renovación tácita, bajo sus mismas estipulaciones, sino la continuación, esa es la palabra, continuación del arrendamiento bajo sus mismas estipulaciones hasta que el arrendador solicite su devolución, la cual puede pedir en cualquier momento. Porque, ¿qué pasa? Si nosotros vamos a interpretar que hay una renovación o renovamos por un año más y queremos a mitad de ese nuevo año recuperar el inmueble por X razones, no podemos. Tenemos que esperar que vence el contrato de un año. Pero si lo tenemos al inquilino ahí, vamos a decir en capilla, ¿no? En continuación del arrendamiento, en cualquier momento le podemos pedir la devolución. Y procede naturalmente una acción judicial. Enajenación, o sea, venta del bien arrendado. ¿Qué pasa si yo contrato, me mudo a vivir y al cabo de un tiempo venden el inmueble? O sea, en caso de enajenación, se procede al siguiente modo. Si el arrendamiento estuviese inscrito, o sea, si tuve la precaución de inscribir en los registros públicos, cosa que no se hace realmente en los contratos en vivienda por un año. Los que sí piden inscripción en registros públicos son los centros comerciales, los bancos, cuando alquilan un local, y generalmente lo hacen por un año, como 10 años, 20 años. Si el arrendamiento estuviese inscrito, el adquiriente deberá respetar el contrato, quedando sustituido en el momento de su decisión en los derechos del arrendador. Está en los registros públicos, son más. Pero si no está inscrito, dice, el adquiriente, o sea, este comprador, este nuevo propietario, puede darlo por concluido, o sea, se acabó el contrato. Excepcionalmente, el adquiriente está obligado a respetar el arrendamiento si asumió dicha obligación. O sea, el comprador estará obligado a respetar si asumió. ¿Y dónde asumió? En la compraventa, en la minuta. Que sería lo correcto, ¿no? O sea, yo voy a vender un inmueble que está ocupado con un inquilino, tengo que poner en la minuta, el comprador declara a conocer que el inmueble se encuentra ocupado y que existe un contrato vigente hasta el 31 de diciembre del presente año. Y sí, pues, no hay ningún problema. Pero el problema surge si se quiere aplicar esa facultad que le da la ley al adquiriente de dar por concluido el contrato. Le manda su carta notarial y dice, señor Florental, sé que usted ocupa el inmueble en calidad de inquilino del señor X, el señor X ya me vendió, es el nuevo dueño. En concordancia con el artículo tal del Código Civil, doy por concluido el contrato y usted tiene 15 días para retirarse. ¿Qué va a pasar ahí? Lo único que va a quedar es que ese arrendatario, ese inquilino, le reclame, pues naturalmente, ¿no?, al que le alquiló, y la ley le concederá una reparación civil, una indemnización por el hecho, ¿no? Una ley que, bueno, fue nueva en su momento, entonces se ha quedado con el nombre de nueva, que se publicó en mayo del 2014, entró en vigencia en agosto, me parece, claro, 1 de agosto de 2014, en la cual creaba, por un lado, un registro de deudores morosos, y por otro lado creaba la posibilidad de incluir una cláusula de allanamiento anticipado en los contratos de arrendamiento, ¿no? Entonces, esta ley se aplica a arrendamiento de inmuebles, con firmas legalizadas ante notario, y la cláusula de allanamiento en futuro, ¿no? ¿Qué dice aquí? Por un lado, conforme lo dispuesto en esta ley, el Poder Judicial implementará, y sigue quedando así en futuro, implementará, porque hasta la fecha, si uno entra a la página web del Poder Judicial, no encuentra más que el REDAM, que es el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, o sea, esos señores que no pasan alimentos a sus hijos. No hay un registro, como dice acá, de deudores judiciales morosos. Conforme a lo dispuesto, el Poder Judicial dice implementará y tendrá su un registro de deudores judiciales morosos, donde se inscribirán los inquilinos arrendatarios cuya deuda impaga por arrendamientos haya sido judicialmente reconocida, con el objeto de que sea conocido. Es decir, una especie de central de riesgo, ¿no?, de inquilinos morosos, pero ya a cargo del Poder Judicial, ¿no?, del Estado, porque existen algunas privadas, ¿no? Y esto de la cláusula de allanamiento, ¿no?, es un acuerdo expreso que se puede adicionar en los contratos de arrendamiento. Mediante dicha cláusula, el arrendatario se compromete a desocupar inmediatamente el predio previo requerimiento judicial. El allanamiento futuro procederá si es que se presenta alguna de estas dos causales: conclusión del contrato o resolución del arrendamiento por falta de pago. Entonces, primero hay que explicar qué es allanamiento. En un juicio, cuando una persona demanda a otra y el demandado reconoce que tiene la razón la otra parte, puede allanarse. Al allanarse es darse por vencido en el juicio, se exonera de pagar los gastos judiciales, costas y costos, etc., ¿no? Entonces,
ahora lo que se puede es poner en el contrato de arrendamiento una cláusula donde el inquilino se allana anticipadamente en caso de que llegue la eventualidad de que le haga un juicio. Y esto abrevia los tiempos, pues, porque un juicio, imagínense, ¿no? Demanda, contestación de demanda, audiencia, etapa probatoria, etapa resolutoria, sentencia, alegatos, qué sé yo, apelación, segunda instancia, nulidad, años. En cambio, si ya se le demanda y el señor ya se allanó, el señor juez, mire, lo demando porque este señor ha incurrido en una de estas dos causales, o bien el incumplimiento del pago por 2 meses y medio, o bien que se venció el contrato y no se retira. Entonces, señor juez, ordene usted el lanzamiento porque el señor ya se allanó. Entonces, acá está la demanda para cumplir con la formalidad, pero acá está el allanamiento en el contrato. Entonces, el juez ya no le va a correr traslado de la demanda para que la Corte se va a ordenar el lanzamiento. Realmente todo esto está hecho en un espíritu muy optimista, ¿no? Con el Poder Judicial que tenemos ahora, lo que podría ser en 15 días, en realidad puede ser 3 meses. Así que no nos coge una huelga, una cosa así. En fin. Bueno, acá hay algunos ejemplos de cláusula de allanamiento, ya los veremos propiamente en el curso. ¿Y cómo queda el dinero, no? Porque si la causal para el desalojo fue la deuda, ¿no? El arrendamiento, claro, la ley ha dado facilidades ahora para desalojar, qué bien. Pero y lo que me deben, ¿qué tal si no son 2 meses y medio, son 3, 4, 5, 10 meses, ¿no? Entonces, esa deuda, primero que se inscribe, da el derecho a que se inscriba en este registro que todavía no se ha implementado, bueno, ya se implementará pero pronto. Pero además, el arrendador tiene el derecho de requerir el pago en un proceso único de ejecución. O sea, hay un juicio más breve que los juicios en la vía ordinaria, que es el juicio de ejecución. Para ello deberá acreditar instrumentalmente la relación contractual. Instrumentalmente significa documentariamente, o sea, el contrato. Y ahí hace una alusión a un artículo del Código Procesal Civil, donde puede verse aquí, que dice al inicio que solo puede promoverse ejecución en virtud de título ejecutivo. Y son los siguientes, ¿no? Resoluciones judiciales, acta de conciliación, títulos valores, ¿no? Letras, etcétera, etcétera. Y al último, el número 9, el documento impago de renta por arrendamiento. O sea, el recibo, ¿no? Siempre que se acredite instrumentalmente la relación contractual. Ahora, esto del allanamiento tampoco es una gran novedad porque también existía una figura que no se utilizaba mucho y se puede utilizar ahora en aquellos contratos que no tienen cláusula de allanamiento, que es el proceso de desalojo con condena a futuro. Significa que yo celebro un contrato por 1 año, pero al segundo mes puedo ir al Poder Judicial y demandar al señor para que se retire el día que venza su contrato. Es una condena a futuro. Naturalmente, el demandado, el inquilino va a recibir y va a decir, pero yo no le he dado motivo para que usted me demande, si yo le pago, me porto bien, no sé, pero yo quiero estar seguro que usted se va a ir en diciembre, no sé. Bueno, eso sí, se podía y se sigue pudiendo, se puede aún, es hacer un desalojo con condena a futuro, ¿no? Pero ahí el detalle de la ley, la sentencia de condena a futuro. Otros términos que se utilizan en los contratos de arrendamiento. El depósito en garantía, ¿no? El depósito voluntario, el depositario se obliga a recibir un bien para custodiarlo. El depósito, por el solo hecho de tener esa calidad de depósito, que tiene la obligación de ser devuelto si se cumplen determinados requisitos, conlleva una responsabilidad incluso de naturaleza penal a la persona que no devuelve un depósito cuando corresponde, ¿no? La fianza, dice, por la fianza el fiador se obliga frente al acreedor a cumplir determinada prestación en garantía de una obligación ajena si esta no es cumplida por el deudor. Debe constar por escrito bajo sanción mundial. Esto, que es un capítulo aparte de la fianza, se aplica a los contratos de arrendamiento por el fiador solidario, ¿no? Aval, garante, como quieran llamarlo, es eso, una persona que presta fianza para que el inquilino cumpla con todas sus obligaciones. Y si no cumple, y a la hora que le hacen juicio, resulta que el inquilino no tiene de dónde ejecutar, no tiene bienes, pues sencillamente será este fiador el que pague, ¿no? Y también se puede incluir una cláusula arbitral, que no es otra cosa que someter cualquier controversia a un arbitraje. El arbitraje es un mecanismo de solución de conflictos alterno al Poder Judicial, que, bueno, es más rápido, tiene un costo, pero puede servir, ¿no? Finalmente, otro contrato hipotecario, ya para ir terminando, porque la hora ya nos está ganando, la hipoteca. Ya habíamos dicho algo al inicio, la hipoteca afecta a un inmueble en garantía del cumplimiento de una obligación propia o de un tercero. O sea, yo puedo dar mi casa en garantía de que voy a cumplir yo o que de otro también puede cumplir. Una obligación X, generalmente una obligación económica. Esta garantía no determina la desposesión, o sea, el propietario sigue viviendo en su casa, pero ya otorgó una hipoteca. Pero no me otorga un derecho de propiedad, no, sigue siendo propietario, pero tengo yo
la primera y preferencial hipoteca tenga la primera opción de ejecutar y sacar a remate si muere para hacerme el cobro si es que no me paga. Por eso habla de derecho de persecución, preferencia y venta judicial, el remate, ¿no? La hipoteca se constituye por escritura pública y se inscribe en el registro de propiedad. Si no se escribió, ¿dónde está la hipoteca? ¿Cómo la vamos a ejecutar? Y que asegure el cumplimiento de una obligación determinada o determinable y debe ser de cantidad determinada, ¿no? Bien, entonces vamos a ir terminando para dar un tiempo también para que puedan hacer algunas preguntas, ¿no? Bueno, hablaremos también en el curso sobre las hipotecas legales, que las que se pide de oficio por el registrador, el derecho de retención, cuando hay un pago que le deben hacer más bien al que es el posesionario de un inmueble. Hablaremos de los embargos y remates de bienes, las obligaciones con cláusula penal, el mutuo disenso, por ejemplo, cabe aquí decir algo. La palabra mutuo disenso nos evoca siempre un divorcio, ¿no? Pero efectivamente, pues, divorcio es poner fin a un vínculo conyugal, matrimonial. Igualmente, mutuo disenso se puede dejar sin efecto un contrato por mutuo acuerdo. Y bueno, el contrato de intermediación inmobiliaria es el tercer contrato súper importante para el agente inmobiliario. Ya habíamos dicho que todo contrato es el acuerdo y tal. Y según la ley 29.180 es obligación contar con un contrato escrito y con fecha cierta. O sea, no solamente un contrato privado que quedó. La fecha cierta puede ser obtenida o por la legalización de las firmas, cosa que muchas veces los propietarios no están dispuestos, porque ya para algunos viejitos bastantes que venga un señor que dice que es el agente inmobiliario y que le está pidiendo los títulos de su casa y que con de confianza le entrega, y que le diga, ahora hay que firmar un contrato. Bueno, ya, firmo. Ahora hay que ir a la notaría a legalizar la firma. Ah, no, notaría, este señor se quiere quedar con su casa. Entonces, para dejar al viejito tranquilo, que firme en su casa y llevamos el contrato, sacamos fotocopia, llevamos a la notaría y legalizamos la fotocopia. Ese sello de la fotocopia que dice que es idéntico al original, tiene una fecha, que la ha puesto aquí en el notario. Esa es fecha cierta, ¿no? Bueno, entonces, en el curso ya desarrollaremos, como aquí está justo lo que estamos hablando de la fecha cierta, del bien material de venta, los intervinientes, las obligaciones de los intermediadores, analizaremos la ley, cuáles son las obligaciones de los agentes inmobiliarios, hablaremos de las obligaciones del intermediado, las estrategias de gestión legal, y hablaremos ya de los contratos, con exclusividad, sin exclusividad, en parte de control de visita, ¿no? Cada vez que alguien lleve a un potencial comprador, hay que dejar constancia de ello, tomarle sus datos, que firme, porque ese documento nos va a servir en el futuro si el inmueble, si fue el contrato con exclusividad y el inmueble resulta ser vendido a esa persona. Igualmente para los arrendamientos, el contrato de gestión de arrendamiento. Pues haremos más detalles sobre lo que es una compraventa en el futuro. Los más frecuentes son el contrato de compraventa, el arrendamiento. Bueno, daremos ejemplos aquí, señor notario, series de extender en su registro de escrituras públicas y desmembraremos cláusula por cláusula una minuta de compraventa, contrato de arrendamiento, y de esa manera ustedes podrán adquirir el expertise necesario para ser agentes inmobiliarios con conocimientos legales capaces de diagnosticar, no digo solucionar, porque como dijo el señor presidente de la Cámara de Agentes Inmobiliarios al inicio de esta exposición, para eso están los especialistas, estamos los especialistas, los abogados, los contadores, y siempre es bueno tener una red de contactos que permita solucionar los problemas. Ustedes como agentes van a estar en condiciones de diagnosticar si hay un problema y de saber cómo resolverlo, pero quien lo tendrá que resolver algunas veces tendrá que ser un abogado, un notario, en fin. Bueno, señores, si hay alguna pregunta me agradaría escucharla o leerla, como es el sistema. Bueno, si no hay preguntas, quiere decir que ha quedado todo muy claro. Así, demasiado específico, demasiado. Y espero verlos en persona en el curso que se dictará por la Cámara de Agentes Inmobiliarios en convenio con la Universidad San Martín de Porres, que empieza el 18 de octubre, así que ya quedan pocas vacantes, cupo limitado. Muchas gracias por la charla, es el luz del mundo. Espero que haya sido de su agrado. Muy bien, señores, ha sido un gusto comunicarme a través de repente de este medio, para mí un tanto frío, porque me va a gustar más verlos en persona, y ahí sí interactuar y escuchar sus preguntas, aclarar sus dudas, y darles un poquito más, compartir con ustedes mi experiencia como abogado
en el sector inmobiliario. Señores, hasta el 18 de octubre, buenas noches.